Son las 8:47 de la mañana del martes 12 de septiembre de 2006, cuando Marcus Thompson, agente novato de la DEA de 26 años, se mira al espejo de los baños de la Oficina Federal en El Paso, Texas. Se ajusta la corbata azul marino, respira profundo y susurra para sí mismo las palabras que cambiarán su destino para siempre. Hoy voy a ser el hombre que capture a Joaquín El Chapo Guzmán. No tiene idea de que esas palabras lo convertirán en el agente más odiado del cártel de Sinaloa, ni que su obsesión por la fama lo llevará a cometer errores que cobrarán vidas inocentes. En los próximos 18 meses, Marcus aprenderá que en el mundo del narcotráfico mexicano, la arrogancia no se castiga con una reprimenda, se paga con sangre. Marcus Thompson creció en un suburbio tranquilo de Denver, Colorado, donde lo más peligroso que pasaba era que alguien se saltara una señal de alto. Su padre trabajaba como contador en una firma de seguros. Su madre era maestra de primaria. Marcus era el hijo perfecto, capitán del equipo de fútbol americano en la preparatoria, promedio de calificaciones de 3.8, becario universitario en la Universidad de Colorado. Estudió justicia criminal con sueños de convertirse en el próximo Elliot Ness, el legendario agente que atrapó a Al Capone. Durante 4 años, Marcus devoró libros sobre agentes federales famosos. Vio cada película de la DEA, memorizó estadísticas de arrestos históricos. Se graduó summa cum laude en mayo de 2004 y 3 meses después estaba en la Academia de la DEA en Quantico, Virginia. 18 semanas de entrenamiento intensivo, tiro con pistola Glock 19, técnicas de infiltración, análisis de inteligencia, derecho federal. Marcus terminó segundo en su clase de 47 cadetes. Su instructor, el veterano agente Ray Castellanos, escribió en su evaluación final que Marcus tenía potencial excepcional, pero también una ambición que podría ser problemática si no se controlaba adecuadamente. Era una advertencia que nadie tomó en serio. Después de graduarse de la academia, Marcus pasó 2 años trabajando en la oficina de la DEA en Miami. Casos menores de distribución de cocaína, arrestos de dealers de esquina, operativos de rutina que lo aburrían profundamente. Quería acción, quería titulares, quería ser el agente que apareciera en las noticias nacionales. Cuando se abrió una posición en la oficina de El Paso, especializada en operaciones transfronterizas contra los cárteles mexicanos, Marcus pidió el traslado inmediatamente. Su supervisor en Miami, el agente especial Janet Morrison, trató de disuadirlo. Marcus, la frontera con México no es como Miami. Aquí tienes dealers universitarios vendiendo coca, estudiantes ricos. Allá tienes organizaciones militarizadas que no dudan en ejecutar agentes federales. Pero Marcus ya había tomado su decisión. Quería enfrentar a los grandes, y no había nadie más grande que Joaquín El Chapo Guzmán. El 4 de junio de 2006, Marcus llegó a El Paso con 2 maletas, un apartamento rentado de un dormitorio y una ambición que podía sentirse desde 3 cuadras de distancia. La oficina de la DEA en El Paso era diferente a todo lo que había visto. Paredes cubiertas con mapas de rutas de narcotráfico, fotografías de capos mexicanos, estadísticas de decomiso actualizadas diariamente. Los agentes veteranos hablaban en voz baja, revisaban constantemente sus teléfonos encriptados, nunca mencionaban nombres reales cuando discutían operativos. Este era territorio de guerra, y Marcus finalmente se sintió en casa. Su supervisor en El Paso era el agente especial en cargo, Robert Díaz, mexicoamericano de 52 años con 28 años de experiencia combatiendo carteles. Díaz había visto docenas de agentes novatos llegar con sueños de gloria,
y habíase aprendido a identificar a los problemáticos desde el primer día. Durante la reunión de orientación, sentado en una oficina sin ventanas con aire acondicionado que funcionaba a medias, Díaz le explicó las reglas a Marcus. Aquí no trabajamos solos, aquí no improvisamos, aquí no buscamos fama personal. Los carteles mexicanos tienen recursos ilimitados, redes de corrupción que llegan hasta el gobierno federal y sicarios entrenados por fuerzas especiales. Un error puede costar vidas, Thompson. No olvides eso nunca. Marcus asintió con la cabeza, pero por dentro ya estaba planeando cómo destacarse del resto. Durante sus primeras 6 semanas en El Paso, trabajó casos menores bajo supervisión estricta, vigilancia de puntos de cruce fronterizo, análisis de inteligencia financiera, interrogatorios de informantes de bajo nivel. Era trabajo importante, pero no era lo que Marcus había venido a hacer. Cada noche regresaba a su apartamento, encendía su laptop y estudiaba todo lo que podía encontrar sobre Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo había escapado de prisión federal en 2001, escondido en un carrito de lavandería en un operativo que humilló al gobierno mexicano. Desde entonces, había convertido al cártel de Sinaloa en la organización de narcotráfico más poderosa del hemisferio occidental. Controlaba rutas desde Colombia hasta Chicago, lavaba miles de millones de dólares anuales, corrompía a policías, militares, políticos, jueces. Pero para Marcus, el Chapo no era solo un criminal, era el trofeo definitivo, el hombre que lo convertiría en leyenda. El primer error de Marcus llegó durante su 8ª semana en El Paso. Estaba revisando reportes de inteligencia cuando encontró una mención de que un lugarteniente del cártel de Sinaloa, conocido como El Contador, había sido visto en Ciudad Juárez comprando equipos de comunicación. En lugar de reportar la información a su supervisor como exigía el protocolo, Marcus decidió investigar por su cuenta. Cruzó la frontera sin autorización, usando su identificación personal en lugar de documentos oficiales, y pasó 4 horas en Juárez siguiendo pistas que resultaron ser completamente falsas. Cuando regresó a El Paso esa tarde, el agente Díaz lo estaba esperando en su escritorio con una expresión que podría haber derretido acero. Thompson, en mi oficina, ahora. La conversación que siguió duró 45 minutos y terminó con Marcus recibiendo una reprimenda oficial en su expediente y 2 semanas de suspensión sin goce de sueldo. Díaz fue claro. Una violación más del protocolo, y Marcus sería transferido de regreso a Miami para procesar casos de fraude postal. Pero Marcus no aprendió la lección. En su mente, el problema no era su método, sino que no había sido lo suficientemente agresivo. Durante su suspensión, Marcus pasó días enteros en bibliotecas públicas y cafeterías con wifi, investigando cada detalle conocido sobre las operaciones de El Chapo. Leyó transcripciones de juicios federales, estudió mapas de rutas de contrabando, memorizó los nombres y fotografías de todos los lugartenientes conocidos del cártel de Sinaloa. Desarrolló lo que él consideraba una comprensión única de cómo funcionaba la organización, una perspectiva que los agentes veteranos no tenían, porque estaban demasiado cautelosos, demasiado burocráticos, demasiado preocupados por seguir reglas que limitaban su efectividad. Cuando Marcus regresó al trabajo, en octubre de 2006, tenía un plan. No iba a esperar años escalando lentamente la jerarquía de la DEA. No iba a procesar dealers menores mientras el Chapo movía toneladas de cocaína diariamente. Ibamar iba a encontrar una forma de llegar directamente al objetivo principal, y lo iba a hacer de una manera que obligara a sus superiores a reconocer su brillantez. La oportunidad llegó el 15 de noviembre de 2006,
cuando un informante conocido como Águila reportó que había visto al Chapo en persona en un rancho cerca de Culiacán, Sinaloa. La información llegó a través de canales oficiales hasta el escritorio del agente Díaz, quien inmediatamente convocó una reunión para evaluar la credibilidad del reporte. Marcus estaba presente como parte del equipo de análisis, sentado en una sala de conferencias con otros 8 agentes, escuchando mientras Díaz explicaba por qué la información probablemente era falsa o demasiado vaga para actuar. Pero Marcus vio algo diferente, vio la oportunidad de su vida. Esa noche, mientras sus colegas se iban a casa con sus familias, Marcus se quedó en la oficina hasta las 2 de la madrugada, analizando cada palabra del reporte de Águila. El informante había mencionado detalles específicos que los otros agentes habían pasado por alto. La descripción del rancho incluía una torre de agua azul, un helipuerto improvisado y guardias con rifles AR-15 modificados. Marcus cruzó estos detalles con imágenes satelitales de Google Earth y bases de datos de propiedades rurales en Sinaloa. En 6 horas de trabajo obsesivo, logró identificar 3 ranchos que coincidían con la descripción. Pero Marcus no se detuvo ahí. Violando directamente las órdenes de Díaz, contactó personalmente a Águila usando un número telefónico encriptado que había memorizado de los archivos. La llamada duró 23 minutos, y cuando terminó, Marcus tenía información que cambiaría todo. Águila no solo había visto a El Chapo, había escuchado conversaciones sobre un embarque masivo de heroína que saldría de Culiacán hacia Chicago el 28 de noviembre. 700 kilogramos de heroína pura con valor en la calle de 180 millones de dólares. Marcus sabía que tenía 13 días para actuar antes de que la oportunidad desapareciera para siempre. También sabía que si reportaba la información a través de canales oficiales, la burocracia de la DEA y la coordinación con autoridades mexicanas tomaría semanas, tiempo que no tenían. Por primera vez en su carrera, Marcus entendió que tendría que elegir entre seguir protocolo y hacer historia. La elección fue fácil. Durante los siguientes 5 días, Marcus desarrolló lo que él consideraba el plan perfecto. Usaría sus vacaciones programadas para viajar a México como turista, establecería contacto directo con Águila, confirmaría la ubicación exacta de El Chapo y luego coordinaría un operativo de captura que haría que el escape de 2001 pareciera un juego de niños. No necesitaba la autorización de Díaz porque técnicamente estaría de vacaciones. No necesitaba coordinación oficial con México porque sería una operación de inteligencia, no una incursión armada. En su mente, había encontrado la laguna legal perfecta que le permitiría actuar sin restricciones burocráticas. El sábado 18 de noviembre, Marcus cruzó la frontera en Laredo usando su pasaporte personal, conduciendo un Ford Mustang, rentado bajo el nombre de una compañía de seguros ficticia que había creado semanas antes. Su cobertura era simple: representante de seguros evaluando propiedades rurales para pólizas agrícolas. Llevaba documentos falsificados que había diseñado él mismo, tarjetas de presentación impresas en una tienda de 24 horas y una confianza que rayaba en la arrogancia suicida. El viaje de Laredo a Culiacán normalmente toma 14 horas conduciendo sin parar. Marcus lo hizo en 11, deteniéndose solo para gasolina y comida rápida. Cada kilómetro que avanzaba hacia territorio del cártel de Sinaloa, más seguro se sentía de que estaba haciendo lo correcto. En su cabeza ya veía los titulares: agente de la DEA captura a El Chapo en operación individual. El nuevo Elliot Ness derrota al capo más buscado del mundo. Marcus Thompson, el hombre
que cambió la guerra contra las drogas. Llegó a Culiacán el domingo por la tarde y se registró en un hotel modesto del centro de la ciudad, usando efectivo y una identificación falsa que había comprado a un falsificador en El Paso. Su habitación en el segundo piso tenía vista a una plaza donde familias paseaban con niños, vendedores ambulantes ofrecían elotes y aguas frescas, mariachis tocaban canciones tradicionales. Era una escena tan normal, tan pacífica, que Marcus casi olvidó que estaba en el corazón del territorio más peligroso de México. Esa noche estableció contacto con Águila usando un teléfono desechable que había comprado en una gasolinera. La reunión se programó para las 10 de la mañana del lunes en un restaurante cerca del mercado municipal. Marcus pasó horas preparándose, memorizando mapas de la ciudad, planificando rutas de escape, revisando una y otra vez su historia de cobertura. Se sentía como un verdadero agente secreto por primera vez en su vida, operando sin red de seguridad, confiando únicamente en su inteligencia y preparación. El lunes 20 de noviembre, Marcus llegó al restaurante 15 minutos temprano y se sentó en una mesa cerca de la entrada donde podía observar la calle. Ordenó café y huevos rancheros, fingiendo leer un periódico local mientras escaneaba cada persona que entraba. A las 10:03, un hombre de aproximadamente 35 años, complexión delgada, bigote espeso, se acercó a su mesa y susurró la frase de identificación que habían acordado. ¿Tiene cambio para un billete de 500? Águila, cuyo nombre real era Fernando Ruiz, había trabajado como informante de la DEA durante 3 años. Era electricista de profesión, pero ocasionalmente hacía trabajos de mantenimiento en propiedades controladas por el cártel de Sinaloa. Su acceso a información valiosa había ayudado a la DEA a interceptar varios embarques menores de drogas, pero nunca se había estado tan cerca del Chapo como afirmaba estar ahora. Durante los siguientes 45 minutos, Águila le confirmó a Marcus detalles que hicieron que su pulso se acelerara. El Chapo estaba efectivamente en un rancho a 30 kilómetros al norte de Culiacán, coordinando personalmente el embarque de heroína programado para el 28 de noviembre. Pero había más. El capo estaría presente en el rancho hasta el 25 de noviembre, supervisando el empaquetado y la logística de transporte. Era una ventana de 5 días para localizar y capturar al hombre más buscado de México. Águila también proporcionó información que Marcus no esperaba. El rancho estaba protegido por aproximadamente 40 sicarios armados con fusiles de asalto y lanzagranadas. Tenían sistemas de comunicación militar, vehículos blindados y un helicóptero de escape permanentemente listo para despegar. Cualquier operativo de captura requeriría coordinación con fuerzas especiales mexicanas y apoyo aéreo estadounidense. En otras palabras, requería exactamente el tipo de burocracia masiva que Marcus había venido a evitar. Pero en lugar de desanimarse, Marcus vio estos obstáculos como confirmación de que estaba en el camino correcto. Si el Chapo necesitaba tanta protección, significaba que tenía miedo. Si tenía miedo, significaba que era vulnerable. Y si era vulnerable, significaba que un agente lo suficientemente inteligente y determinado podía encontrar la manera de llegar a él. Después de la reunión con Águila, Marcus condujo hacia el norte de Culiacán, siguiendo las direcciones que le había dado el informante. El paisaje cambió gradualmente de ciudad a suburbios, de suburbios a rancherías, de rancherías a campos abiertos salpicados de casas aisladas y torres de radio. Después de una hora de conducir por caminos cada vez más estrechos y polvorientos, Marcus llegó a una colina que ofrecía vista panorámica del valle, donde supuestamente se encontraba el rancho del Chapo. Usando binoculares que había comprado en una tienda deportiva de El Paso,
Marcus pasó 2 horas observando el área. A aproximadamente 3 kilómetros de distancia, identificó una propiedad que coincidía perfectamente con la descripción de Águila. Torre de agua azul, helipuerto, vehículos negros estacionados en formación militar, hombres armados patrullando el perímetro. Era exactamente lo que había venido a encontrar, y la adrenalina que sintió en ese momento fue más intensa que cualquier droga que hubiera decomisado en su carrera. Esa noche, de regreso en su hotel, Marcus comenzó a elaborar un plan que en retrospectiva parecería una mezcla de genialidad y locura suicida. No podía llamar a un operativo de la DEA sin revelar que había violado órdenes directas y cruzado ilegalmente a México. Pero tampoco podía simplemente regresar a El Paso con información que expiraría en 5 días. Necesitaba una tercera opción, algo que le permitiera capturar a El Chapo sin involucrar oficialmente a la DEA hasta después de completar la misión. La solución que encontró era tan audaz que incluso él dudó durante varios minutos antes de comprometerse completamente. Marcus contactaría a periodistas estadounidenses, les proporcionaría la ubicación exacta del Chapo y coordinaría una coincidencia en la que cámaras de televisión estarían presentes cuando autoridades mexicanas casualmente descubrieran al capo más buscado del mundo. El crédito por la información sería suyo, pero la responsabilidad legal recaería en México y los medios de comunicación. Era un plan que requería timing perfecto, suerte extraordinaria y la cooperación de al menos una docena de personas que nunca se habían conocido. Era también el tipo de plan que solo podía concebir alguien que nunca había enfrentado las consecuencias reales de subestimar a los cárteles mexicanos. Marcus no sabía que en ese mismo momento, en el rancho que había estado observando, sicarios del cártel de Sinaloa ya habían identificado su Ford Mustang rentado y estaban debatiendo si el gringo con binoculares era agente federal, periodista o simplemente turista perdido. Tampoco sabía que Águila había reportado su reunión a sus verdaderos jefes, porque Fernando Ruiz había sido agente doble durante los últimos 18 meses. El martes 21 de noviembre, Marcus despertó sintiéndose más cerca de la gloria de lo que había estado nunca en su vida. No tenía idea de que ese sería el último día en que se sentiría completamente seguro. Marcus comenzó ese martes con la confianza de quien se cree a punto de cambiar la historia. Pero su primer contacto del día fue una llamada que debería haberle advertido sobre el peligro que se acercaba. A las 7:30 de la mañana, mientras tomaba café en la pequeña cafetería del hotel, su teléfono desechable sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. El gringo de los binoculares debería tener más cuidado. Los cerros tienen ojos. El mensaje estaba en español perfecto, sin errores de escritura que pudieran sugerir que venía de algún bromista local. Marcus lo leyó 3 veces. Sintió un escalofrío recorrer su espalda y luego cometió el error que definiría todo lo que vendría después. En lugar de interpretar el mensaje como la advertencia mortal que era, lo vio como confirmación de que estaba tan cerca del Chapo que el cártel había comenzado a preocuparse. En su mente distorsionada por la ambición, Marcus transformó la amenaza en validación. Si los sicarios se habían tomado la molestia de amenazarlo, significaba que su presencia los estaba poniendo nerviosos. Si estaban nerviosos, significaba que tenían algo que esconder. Y si tenían algo que esconder, significaba que el Chapo estaba exactamente donde Águila había dicho que estaría. Era el tipo de lógica circular que solo puede existir en la cabeza de alguien que ha confundido arrogancia con inteligencia. Marcus pasó las siguientes 2 horas en su habitación del hotel,
utilizando su laptop para investigar periodistas estadounidenses que cubrían temas de narcotráfico en México. Encontró 3 nombres que consideró perfectos para su plan. Sandra Vázquez, del Dallas Morning News, quien había ganado un premio Pulitzer por su cobertura de la violencia del narco. Miguel Hernández, de CNN en español, conocido por sus reportajes desde zonas de conflicto. Y Rebecca Walsh, de la cadena NBC, quien había entrevistado a varios capos menores en prisiones mexicanas. El plan de Marcus era simple en teoría, pero requería una coordinación que rozaba lo imposible. Contactaría con a los 3 periodistas simultáneamente. Les proporcionaría la ubicación exacta del rancho donde se escondía el Chapo y sugeriría que si llegaban al lugar correcto en el momento correcto el 25 de noviembre, podrían presenciar la captura del siglo. No les diría directamente que era agente de la DEA, sino que se presentaría como una fuente confiable dentro del gobierno estadounidense, con acceso a inteligencia clasificada. La belleza del plan, según Marcus, era que él mantendría negabilidad total. Si algo salía mal, era solo un turista estadounidense que había escuchado rumores en un bar local. Si todo salía bien, sería el héroe anónimo que había orquestado la caída del Chapo Guzmán. Los periodistas obtendrían la exclusiva de sus carreras. Las autoridades mexicanas recibirían el crédito oficial y Marcus se convertiría en leyenda dentro de la DEA sin enfrentar consecuencias legales por haber violado protocolos. A las 10:15 de la mañana, Marcus envió el primer email desde una cuenta de Gmail que había creado usando una identidad falsa. El mensaje para Sandra Vázquez era conciso, pero intrigante. Soy una fuente gubernamental con información sobre la ubicación actual de Joaquín Guzmán. Si está interesada en la exclusiva más importante de su carrera, responda a este correo con una línea telefónica segura donde pueda contactarla en las próximas 24 horas. El tiempo es crítico y esta oportunidad no se repetirá. Los emails a Miguel Hernández y Rebecca Walsh eran prácticamente idénticos, con pequeñas variaciones en el lenguaje para evitar que parecieran spam automatizado. Marcus envió los 3 mensajes usando diferentes conexiones Wi-Fi en cafeterías distribuidas por toda la ciudad de Culiacán, una precaución que había aprendido de las películas de espías, pero que en la vida real solo serviría para crear un rastro electrónico más complicado de rastrear. Mientras esperaba respuestas de los periodistas, Marcus decidió hacer un segundo reconocimiento del rancho para confirmar que el Chapo todavía estaba presente. Esta vez tomó una ruta diferente, acercándose desde el oeste en lugar del sur, y llegó a una posición de observación que estaba aproximadamente 500 metros más cerca de la propiedad. Lo que vio a través de sus binoculares hizo que su corazón latiera tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Había más actividad que el día anterior. Contó al menos 20 vehículos adicionales, incluyendo 3 camionetas blindadas que no había visto antes. Hombres armados caminaban por el perímetro en patrullas organizadas y había establecido lo que claramente era un puesto de control en el único camino de acceso al rancho. Más importante aún, Marcus vio algo que hizo que toda su investigación valiera la pena. A las 11:47 de la mañana, un helicóptero negro aterrizó en el helipuerto del rancho, y de él bajó un hombre de estatura baja, complexión robusta, que caminó directamente hacia la casa principal escoltado por 6 guardaespaldas. Marcus no podía ver el rostro del hombre desde esa distancia, pero todo en su postura, en la forma en que los sicarios se comportaban a su alrededor, en la reverencia con que lo trataban, gritaba autoridad suprema. En su mente no había duda. Acababa de ver a Joaquín el Chapo Guzmán en persona,
y tenía 4 días para convertir esa observación en la captura que definiría su carrera. Esa tarde, de regreso en su hotel, Marcus encontró que los 3 periodistas habían respondido a sus emails con diferentes grados de interés y escepticismo. Sandra Vázquez fue la más directa. Si realmente tiene información sobre Guzmán, necesito verificar su credibilidad antes de proceder. Proporcione al menos un detalle específico que pueda corroborar independientemente. Miguel Hernández fue más cauteloso. Recibo docenas de tips sobre narcotraficantes cada semana. El 99% resultan ser falsos. ¿Qué hace que su información sea diferente? Rebecca Walsh fue la más interesada. Puedo estar en México en 48 horas si la información es legítima. ¿Cuáles son sus términos? Marcus pasó horas elaborando respuestas que proporcionaran suficiente información para despertar interés serio, pero no tanta como para comprometer la operación si alguno de los periodistas decidía investigar independientemente. A Sandra Vázquez le envió detalles sobre la Torre de Agua Azul y el helipuerto que podía verificar con imágenes satelitales. A Miguel Hernández le proporcionó información sobre los vehículos blindados y el número aproximado de guardias. A Rebecca Walsh le dio las coordenadas exactas del rancho, pero le dijo que solo se las proporcionaba porque confiaba en su reputación profesional. Lo que Marcus no consideró en sus cálculos era que los 3 periodistas, siendo profesionales experimentados en una industria altamente competitiva, inmediatamente comenzaron a investigar no solo la información que les había proporcionado, sino también la fuente que se la había enviado. Para el miércoles por la mañana, los 3 habían identificado patrones en el lenguaje y la estructura de los emails que sugerían que venían de la misma persona. Para el miércoles por la tarde, habían comparado notas y se habían dado cuenta de que todos habían recibido información sobre la misma ubicación. El miércoles 22 de noviembre, Marcus despertó sintiéndose más cerca del éxito de lo que había estado nunca, pero su mundo comenzó a desmoronarse antes de que pudiera terminar su primera taza de café. Su teléfono personal, no el desechable que había estado usando para comunicaciones operativas, sonó a las 6:33 de la mañana con una llamada del agente especial Robert Díaz en El Paso. «Thompson, ¿dónde carajo estás?» La voz de Díaz sonaba como si hubiera estado despierto toda la noche, y no por razones placenteras. Según mis registros, se suponía que regresarías de vacaciones ayer. Según el sistema de rastreo de vehículos oficiales, tu auto asignado ha estado estacionado en el mismo lugar durante 4 días. Y según una llamada muy interesante que recibí de una periodista del Dallas Morning News, alguien que coincide exactamente con tu descripción está intentando organizar una emboscada mediática en territorio del cártel de Sinaloa. Marcus sintió como si le hubieran vaciado un balde de agua helada sobre la cabeza. Sandra Vázquez había hecho exactamente lo que cualquier periodista responsable haría con información tan explosiva. Había verificado la credibilidad de su fuente contactando oficinas gubernamentales relevantes y había llegado hasta la DEA en El Paso haciendo preguntas sobre un posible agente trabajando sin autorización en México. «Señor, puedo explicar todo», Marcus comenzó, pero Díaz lo cortó inmediatamente. «No quiero explicaciones por teléfono, Thompson. Quiero que subas a tu auto ahora mismo, conduzcas directamente a la frontera y estés en mi oficina en exactamente 8 horas. Y si alguna vez, por cualquier razón, se te ocurre no aparecer, te juro por todo lo sagrado que no solo terminaré tu carrera, sino que me aseguraré de que enfrentes cargos federales por impersonar a un agente federal en territorio extranjero».
La llamada terminó antes de que Marcus pudiera responder, dejándolo sentado en su cama de hotel con la comprensión gradual de que su plan perfecto se había convertido en una catástrofe perfecta. Pero incluso en ese momento de pánico, la parte de su cerebro obsesionada con la gloria seguía funcionando. Tenía 8 horas para llegar a El Paso, lo que significaba que tenía aproximadamente 1 hora para tomar una decisión que determinaría el resto de su vida. Podía hacer lo que Díaz le había ordenado: conducir de regreso a Texas, enfrentar las consecuencias de sus acciones y probablemente terminar procesando casos de fraude postal en alguna oficina olvidada de North Dakota. O podía usar esa hora para hacer un último intento desesperado de salvar su operación, contactar directamente a las autoridades mexicanas, proporcionarles la ubicación del Chapo y esperar que el arresto resultante fuera tan significativo que la DEA no tuviera más opción que perdonar sus métodos no ortodoxos. Era el tipo de decisión que separa a los agentes exitosos de los desastrosos, y Marcus estaba a punto de descubrir de qué lado de esa línea realmente pertenecía. Marcus tomó la decisión más estúpida de su vida en exactamente 37 segundos. Sentado en la orilla de esa cama de hotel barata, con el teléfono todavía caliente en su mano y el ultimátum de Díaz resonando en sus oídos, su cerebro procesó las opciones con la lógica distorsionada de alguien que había confundido ambición con destino. Regresar a El Paso significaba admitir derrota, enfrentar humillación, aceptar que su carrera había terminado antes de comenzar realmente. Pero quedarse en México y apostar todo a una jugada final significaba algo diferente. Significaba la posibilidad de redención total o destrucción absoluta. Marcus eligió la destrucción. A las 7:15 de la mañana, mientras debería estar empacando para huir de vuelta a Texas, Marcus estaba sentado en el lobby del hotel marcando el número directo de la Procuraduría General de la República de México. Había memorizado ese número semanas antes, durante sus noches obsesivas investigando la estructura legal mexicana. Su plan era simple hasta el punto de la ingenuidad. Se presentaría como agente de la DEA, trabajando en una operación conjunta clasificada, proporcionaría la ubicación exacta de El Chapo y coordinaría un arresto que sería tan espectacular que Washington no tendría más opción que llamarlo héroe en lugar de renegado. La conversación duró 12 minutos y confirmó que Marcus había perdido completamente contacto con la realidad. El funcionario mexicano que atendió la llamada, el licenciado Raúl Mendoza, escuchó pacientemente mientras Marcus explicaba que tenía información verificada sobre la ubicación actual de Joaquín Guzmán Loera. Cuando Marcus terminó su presentación, esperando coordinación inmediata y gratitud, Mendoza respondió con una pregunta que debería haber terminado la conversación inmediatamente. «Agente Thompson, ¿puede proporcionarme el número de autorización oficial de la DEA para esta operación conjunta?» Marcus sintió su estómago caer hacia el suelo del hotel mientras improvisaba una respuesta que sonó débil incluso para él. La operación está clasificada a nivel de seguridad nacional. La autorización viene directamente de Washington a través de canales que no puedo discutir por teléfono. Hubo una pausa de 5 segundos que se sintió como 5 horas antes de que Mendoza respondiera con el tono de alguien que había manejado cientos de llamadas similares de agentes estadounidenses frustrados, informantes delirantes y criminales intentando vender información falsa. Agente Thompson, sin documentación oficial verificable, no puedo procesar su solicitud. Si realmente tiene información sobre Joaquín Guzmán,
Necesito que coordine a través de su oficina regional con nuestra embajada en Washington. Mientras tanto, le recomiendo encarecidamente que no intente ninguna acción unilateral en territorio mexicano. La llamada terminó con Marcus escuchando el tono de marcación, sentado en un lobby que de repente se sintió como la antesala del infierno. Por primera vez desde que había llegado a Culiacán, Marcus comenzó a comprender la magnitud real de su error. No era el protagonista de una película de acción que podía improvisar su camino hacia la gloria. Era un agente federal novato que había violado leyes internacionales, desobedecido órdenes directas y alertado a múltiples organizaciones sobre su presencia no autorizada en territorio enemigo. Marcus Thompson nunca regresó a El Paso. Su cuerpo fue encontrado 3 días después en un barranco a las afueras de Culiacán, con señales claras de tortura que duraron horas. El cártel de Sinaloa había enviado un mensaje que resonaría en los pasillos de la DEA durante años. La ambición ciega no se premia con titulares, se castiga con muerte. Su historia se convirtió en caso de estudio obligatorio para nuevos agentes. Una advertencia brutal sobre los peligros de confundir arrogancia con valentía. Porque en el mundo del narcotráfico mexicano, los héroes improvisados no escriben leyendas. Se convierten en lecciones que nadie quiere aprender.